Bien, el señor de las letras, qué barbaridad. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué dice? Bueno, Ismael Serna. Buenos días. No, buenos días y gracias de nuevo por permitirme estar en su espacio. Al contrario, le agradezco mucho estar este lunes. No, es martes. Sí, siempre es martes. El día de ayer, pues. ¿Está grabado esto? No. Es cierto. Estamos completamente en vivo. Yo sigo de vacaciones. Les saludamos con muchísimo gusto. No, muchas gracias de estar esta mañana con mucha energía. Claro. Este necesario y bendecido puente. ¿Sí vienes desayunado? Por supuesto, y con muchas ganas de agarrar media tarde otra vez, pero no se puede. No se puede. Sí se puede, pero no debe. Siempre hace falta, pues un poquito más después de. Como que nos faltan los 5 minutos muchas veces. Sí, claro, no, la verdad muy contentos, ya este puente se necesitaba y sobre todo ya preparar el cuerpo para las fiestas decembrinas, ¿no? Y ahí vienen las posadas. Ya, ahí ¿no? comenzaron. Las posadas, las velaciones, y esto pues es una comedera que... Sí, sí. Caray, para enero, No, yo los quiero ver, dando la vuelta a la laguna. Yo desde octubre ya estoy comiendo 5 veces al día para irme preparando. Sí, para que no te quede sí, para no sentirme mal, así no, ya voy. Sí, bueno. Ya voy llenito para prepararme. Para que no se note mucho la diferencia. Sí, por supuesto, así como que, oye, te engordaste en diciembre. No, ya venía. Ya estaba así. Muy bien. Pues tenemos el día de hoy aquí pues una nueva lectura, un nuevo libro, efectivamente. ¿Cuál vamos a...? Bien, el día de ayer se conmemora, bueno, se conmemoró, perdón, el nacimiento de José Revueltas. Este escritor, intelectual mexicano, uno de los personajes más peligrosos de México. ¿Por qué? Por ser intelectual y por escribir, ¿no? Y por ser parte del movimiento estudiantil del 68. Okay. Incluso eso lo llevó a la cárcel. Fue un hombre que pasó desde muy joven días bajo la sombra, ¿no? ¿También participó en la cuestión del cine mexicano? Bueno, lo que pasa es que su libro, El Apando, del que vamos a hablar el día de hoy, también fue hecho película. Por eso tenga salsa. Sí, por supuesto. Incluso es un hombre, como les digo, muy peligroso porque escribía cosas que a la gente no les gustaba. ¿No? Sí, por supuesto. Incluso, como les digo, desde muy joven llegó a las Islas Marías, pues. Allí dentro de las Islas Marías, incluso la primera vez lo regresaron porque era menor de edad, pero este joven ahí escribió Libros del Agua. Pero iba como recluso. Como recluso, pues, para participar en el movimiento del 60. Bueno, en otros movimientos comunistas, socialistas, donde él era combativo, era hiriente. Claro, pues llevaba, como le digo, en el nombre llevaba la penitencia, ¿no? Revueltas, era revoltoso. Pero no era un revoltoso, como le digo, absurdo violento. O no solamente violento, sino que también la literatura es violenta, y es lo que vamos a ver ahorita. Bueno. Sino el punto de partida es que él profundizaba pues en cosas realmente necesarias, teorizaba, era un crítico, era una persona intelectual, como lo dije en algún momento, pero la cuestión era no solamente tiraba la mano, o sea, no tiraba la piedra y escondía la mano, o sea, dejaba la mano arriba, ¿no? Aquí estoy, yo fui a ver qué onda. Y eso es lo más interesante, que cosas que incluso les digo, este libro, El Apando, va a cumplir ya 50 años en cualquier momento, ya en el 2019, sí, pero la cuestión aquí es que nos refleja la marginidad pues de los personajes. Revueltas por primera vez dentro de prisión escribe esta historia, en el famoso Palacio Negro, la prisión de Lecumberri. Ahí fue donde fue llevado a partir del movimiento del 68, fue señalado como líder de este movimiento y pues obviamente pues ahí los recluyeron, ¿no? Fue una época, como les digo, muy oscura de la historia moderna mexicana, donde pues la injusticia, la transgresión, el autoritarismo estaba a flor de piel, ¿no? ¿No estará eso en la actualidad? Esa es la cuestión de la literatura, estimados lectores. Si tenemos también imágenes ahí, por favor, de José Revueltas para ponerlo aquí, y pues a lo mejor hay gente que no lo conoce. Es nuestro Lenin mexicano. Sí, exactamente. Entonces, si podemos poner ahí algunas imágenes de él, mientras también pues estamos checando, observando lo que es pues este libro, ¿no? Sí, incluso esta edición que pueden ver ahí en sus cámaras, en sus redes sociales, es una edición, como en algún momento se los platiqué, es muy bella, es del Fondo de Cultura Económica, y es una colección que se llama 18 para 18. Curiosamente, con el paso del tiempo, la Secretaría de Educación Pública también empezó a regalar este libro, ¿no? Este es Alonso, el secretario de esta época, sacó esta colección en la México 2010, ya que el bicentenario hubo mucho recurso, y él incluso recomendaba, junto con otros pensadores, literaturas, 18 libros o 18 novelas necesarias para los jóvenes, y curiosamente entró esta, pues, o sea, y la cuestión está en cómo con el paso del tiempo hasta los mismos, intelectuales o el mismo gobierno o la misma secretaría, por así decirlo, te dice, hey,
mira, necesitas conocer esto, esta parte oscura de la historia, ¿no? Y no sobre todo, y no sobre la cuestión del punto de la movimiento del 68, sino realmente permitirte a ti como ser humano conocer un poco más de estos contextos sórdidos, lúgubres que son las cárceles, ¿no? De esta época. Pero bueno, adentrándome un poquito al tema, ese libro, les digo, incluso trae una colección muy bella en esta edición, son 6 tomos, les digo, trae 3 novelas por cada libro, y aquí viene José Agustín, Álvaro Enrique y José Revueltas. Pero bueno, también traigo esta edición, que es una edición muy económica de la obra de Revueltas. Esta me costó como 38 pesos, así que... ¡Uy, qué barato! Sí, incluso les digo, Revueltas como parte de la cuestión de que ya es una obra de la Pando, vaya, que ya tiene bastantes años, lo pueden encontrar accesiblemente. Muy bien. No es una literatura fácil, y no digo que sea difícil. Porque para entenderlo... Por el tema en sí. Por el tema. Por el tema, les digo, o sea, jóvenes, o no es para niños, obviamente. La idea No, está pues en que imagínate. lo lean en compañía, pues, pero los jóvenes, por favor, sí, léanlo. Sobre todo tengan este acercamiento a una de las obras primarias o pioneras del género coloquial, ¿no? ¿Lo podemos entender en la primera lectura o necesitamos darle una... No, claro, sí se puede entender. O sea, cuando digo yo complicado o difícil, no me refiero a su lenguaje, el lenguaje está sencillo. Me refiero a la cuestión que hay detrás, entre líneas de este texto, ¿no? Ejemplo, la historia trata de 3 personajes fundamentales, ¿no? Albino, el Carajo, y si mal no lo recuerdo, el otro Apache es se me van los Albino, Carajo y Polonio. Polonio, se me fue, perdón. Y esto básicamente están dentro, la historia comienza cuando están en el Apando. ¿Qué es el Apando? El Apando es una celda dentro de una celda. Es como el lugar donde la gente, los internos que se portan mal, bueno, en el Lecumberri, ahí los mandaban, los castigaban, ¿no? O sea, imagínate ese concepto que es muy bello, ¿no? El encierro tras el encierro, ¿no? O sea, hay niveles entonces sí, claro, de condena, pues, dentro de esas cárceles, ¿no? Entonces se puede poner, o sea, estás peor, pero se puede poner peor. Se puede poner peor, ¿no? Y bajo este contexto estamos hablando de José Revueltas, que estaba dentro de la cárcel, escuchando estas historias que vivió en ese momento, y refleja pues todo lo que sucede dentro de ese mundo, ¿no? Que al final es un mundo, ¿no? También con contextos sociales, con círculos sociales, al igual que aquí afuera, pero ahí reducido, pues a reducido me refiero a apretado, ¿no? A punto de explotar todas estas sociedades, ¿no? Dentro de esas estructuras, ¿no? Presiona bien. Y aquí la cuestión es que Revueltas, con este libro, te marca un punto muy, muy crucial de su obra. Imagínate, 1969, ¿no? A la fecha, ¿no? Pero él te dice en 1969, aguas, ¿no? No solamente yo estoy encerrado aquí, sino los que me cuidan, la policía, los celadores, también están encerrados. Son parte de esto. Todos estamos encerrados aquí, todos somos parte de esta situación, y ahí hay su inmersión, una reflexión de la realidad, pues donde están todos dentro de esa como tipo licuadora, por así decirlo, social, donde se revuelve tanto el poder, el carácter de todos los personajes, que al parecer se diluyen, ¿no? Y empiezan a crear otra nueva identidad, pues. Ejemplo, ¿no? A ver. Ejemplo. Sí, suena muy interesante. Sí, pues es que imagínate, esto ya uno lo ve fácilmente, ¿no? Estas personas que han cometido un delito, incluso estos personajes, no se menciona qué delitos cometieron, pero están ahí, se vuelven en figuras, obviamente, llenas de prejuicios frente a los mismos que lo están cuidando, de autoridad, pero la autoridad también tiene un reflejo de corrupción, pues, ¿no? Los que dan la justicia también son parte de una corrupción. Pues, son parte de la delincuencia. Son parte de esa misma delincuencia, ¿no? Cosa que ya no pasa, ¿no? Aquí no, ya no pasa, ¿no? No, ¿qué va a pasar, hombre? Pero es eso, pues, o sea, aquí estamos viendo cómo José Revueltas, ya casi 50 años atrás, nos reflejaba una historia, o nos cuenta una historia totalmente moderna, ¿no? ¿Qué hace José Revueltas junto con otros escritores como José Agustín, que escribió La tumba? Incluso ya habíamos hablado también de otros escritores de la literatura de la onda, que en el momento le da voz a los marginados. Esta obra rompe pues con lo que habíamos visto en algún tiempo como la literatura canónica, ¿no? La literatura de la Revolución, Arriola, todas estas obras incluso de Mariano Azuela, y que le da la vuelta. Que le da la vuelta, pues a ver, antes de hablar más todavía de nuestros héroes o de estas historias, hablemos también de los caídos, ¿no? De la gente que está recluida, de los perdidos, de los extraviados.
la gente que está encerrada en sí misma. Y el apando es eso, pues el apando te habla no solamente de estos tres que están metidos ahí en el apando, platicando, esperando que la mamá del carajo llegue con droga para seguir subsistiendo dentro de la cárcel y dentro de su encierro, sino que el apando nos visualiza que también la gente de afuera está dentro de un apando. Nuestros corazones, nuestra mente, nuestra manera de ser, estamos encerrados, pues, estamos enajenados por la sociedad. Exacto. Y aquí la cuestión, como les digo, es eso, pues la trama central es que estos tres están en apando, castigados, y mientras están ellos encerrados, están platicando, esperando pues que llegue la visita, esperando que lleguen las novias de Polonio y de Albino, esperando por la mamá del carajo. Para que les surta. Porque ella fue la que gracias a ellos, a un plan que ellos organizaron, hicieron que ella, a través de introducirse como tipo capullito o un botón de droga, se lo metió en su cuerpo, en su organismo, y con eso va a poder introducir la droga, ¿no? No voy a decir dónde, lean el libro, pero la cuestión es que... Vioral no fue. Vioral no fue. Y están esperando que entre la persona. Bien, ¿sucederá eso ahora? No sabemos todavía. Pero lo que sí, no, como te digo, la cuestión no es... Revueltas, como te digo, no está develando un secreto ni está dándonos la pastilla de la verdad. Nos está diciendo algo muy curioso y no es el punto, y es el punto central de Revueltas. Y lo peor es que lo sabemos, ¿no? Lo marca, lo denota, pero es como que no es un secreto porque absolutamente todos lo sabemos y decimos, es cierto, tienes razón, ¿no? Sí, incluso como les digo, fíjense, este inicio es uno de los más bellos también de esto, explicándote, incluso le dedica el libro a Pablo Neruda, ¿no? Ah, caray. ¿Por qué? Porque Revueltas era socialista, pues, o sea, vivía bajo creía en estas, incluso lo corrieron de todos los partidos, ¿no? Primero era comunista, lo corrieron, se hizo marxista, lo corrieron, bueno, renunció. Y ahí el grupo, no, pues era un hombre revoltoso, pues, o sea, de ideales fuertes, ¿no? Un hombre que creía en sí mismo. Nos hará falta una persona. Nos falta siempre. Con ese. Nos falta siempre eso. Claro. Y no me refiero para que diga que no, sino que diga por qué sí. Claro. Pero en fin. Bueno, a ver, mejor entramos en eso. Sí, por supuesto. Incluso dice, estaban presos ahí, los monos, nada más que ellos, mona y mono. Bien, mono y mono, los dos en su jaula, todavía sin desesperación, sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo a extremo, detenidos pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica, como si alguien, los demás, la humanidad, impiadosamente ya no quisiera ocuparse de su asunto, de ese asunto de ser monos, del que por otra parte ellos tampoco querían enterarse, monos al fin, o no sabían ni querían, presos, en cualquier sentido de que los mirara, enjaulados, dentro del cajón de altas rejas de 2 pisos, dentro del traje azul de paño y la escarapela brillante encima de la cabeza, dentro de su ir y venir, sin amaestramiento natural, sin embargo fijo, que no acertaba a dar el paso que pudiera hacerlo salir de la interespecie donde se movían, caminaban, copulaban, crueles y sin memoria, mono y mono, dentro del paraíso, idénticos, de la misma pelambre y del mismo sexo, pero mono y mona, encarcelados, jodidos. O sea, todos estaban ahí encerrados, ¿no? Incluso, eso es lo más interesante de esta obra, pues donde el mismo Revueltas personifica o categoriza a los personajes y los animaliza, pues. Como esta imagen, ¿no? O sea, todos son monos, o sea, pierden su identidad de humanos, ¿no? Y se vuelven, pues, monos, ¿no? Y ahí está la cuestión, o sea, incluso el carajo, que es uno de los personajes más interesantes o más configurados, es un personaje que incluso se ha estado incluso voluntariamente intentando suicidarse, ¿no? Porque él sabe que si se suicida lo mandan al apando y del apando lo mandan a la enfermería, pero de la enfermería al apando y ahí es donde consigue droga, ¿no? Y ahí está la cuestión, pues, ¿no? De estos personajes que a través del dolor, a través del sufrimiento, encuentran el placer, ¿no? El placer artificial, ¿no? Sí, claro. Pero en fin, incluso dice Revueltas cómo lo configura y dice, abandonado hasta lo último, hundido siempre en el límite, sin importarle nada de su persona, de ese cuerpo que parecía no pertenecerle, pero del que disfrutaba, se resguardaba, se escondía, apropiándoselo encarnizadamente, con el más apremiante y ansioso de los fervores. Cuando lograba poseerlo, meterse en él, acostarse en su abismo, al fondo inundado de una felicidad viscosa y tibia, meterse dentro de su propia caja corporal, con la droga como un ángel blanco y sin rostro, que lo conduciría de la mano a través de los ríos de la sangre, igual que si recorriera un largo palacio sin habitaciones y sin ecos.
la maldita y desgraciada madre que lo había parido. Ay. Y ese es un personaje de los tantos, ¿no? Que están, sí, por supuesto, y aquí la cuestión que les digo, es un libro muy interesante y sobre todo conmemorando el natalicio de Revueltas. Leerlo es, como les digo, no nos va a decir algo nuevo, sino que nos va al contrario, decir cosas como estas, ¿no? De un hombre que estaba abandonado en sí mismo, ¿no? Atrapado, o sea, por sí mismo. O sea, son temas que nunca pasan de moda, siempre están vigentes. Y sí, incluso psicológicos, claro. ¿no? O sea, de cómo estos personajes están atrapados, incluso bien curioso, ¿no? Dice, de nadie era la culpa, del destino, de la vida, de la suerte, de Naiden, por haberte tenido, por la rabia de tenerte aquí, al carajo, encerrado junto a ellos en la misma celda, junto a Polonio y Albino, y el deseo agudo, imperioso, suplicante de que se muriera y dejara por fin de rodar en el mundo con ese cuerpo envilecido. La madre también lo deseaba con igual fuerza, con la misma ansiedad se veía, muérete, muérete, muérete. O sea, la madre también se sentía atrapada. Claro. Atrapada. Todos están atrapados. Por esa cuestión de este hombre. Incluso en el libro está una imagen muy bella que incluso antes de que entráramos al aire, esta película de Felipe Casals, que sale en el 74, 75, La Pando, esta es donde llega la madre a visitarlo, pues ahí a la zona esta de espera, bueno, a esta zona donde están platicando con los internos, y la mujer en la película está fantástico, ¿no? La mujer está de este lado, de espaldas de él, o sea, hablando así de lado, y él está detrás escuchándolo, no lo quiere ver, y no porque él tenga pues algo físico, sino que la sola presencia pues de él lo repudia, lo perturba, pues, pero ahí está ese lazo, pues, o sea, a fin de cuentas, ¿no? Está atrapada ella, y así como estos personajes, como les digo, es una obra que nos narra esto de estas historias donde son personajes marginados, y ahí es donde lo esencial de Revueltas, ¿no? Darle voz, pues, a estos personajes, darle voz y libertad. Voz y libertad. Bueno, pues así son las cosas, ¿no? ¿Algo más que decir? No, al contrario, como les digo, busquen este libro, lo pueden encontrar incluso en internet. Es un libro, se los prometo, lo pueden leer en una hora. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Ya en hojas así son como 30 páginas, o sea, y en estructura está lineal, o sea, no tiene párrafos, es derechito el libro, ¿no? Muy bien, perfecto, pues ya para buscarlo, conseguirlo. Sí, búsquenlo y coméntenlo. En la lectura, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, cierto. Gracias por haberme permitido estar en tu espacio aquí. Gracias a ustedes también que nos acompañaron a través de las redes sociales. Y el próximo martes pues tendremos más de Éxodo de Letras. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Saludos a Jesús donde quiera que esté.